CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica estamos también, por cierto, disponibles en todo el mundo de habla hispana, en TikTok. Y decía yo que aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a iniciar con la noticia económica definitivamente de esta jornada, definitivo, pero que es la noticia económica del trimestre, por no decir que de lo que va del año, no por sorpresiva, porque ya se esperaba, pero definitivamente por lastimosa, por dolorosa y por innecesaria, que es la economía de los Estados Unidos, que se reveló este miércoles, que de acuerdo a las cifras oficiales se encogió, creció negativamente, decreció a un ritmo de 0,3% anual durante el primer trimestre, tratándose de la primera contracción en 3 años, es decir, la primera contracción desde la recuperación que se dio pospandémica. Hay que decir que se trata de un desplome mayúsculo viniendo del trimestre anterior que creció 2,4%. Esto es importante. Los últimos 3 meses del año, Estados Unidos venía creciendo en 2,4%. Para los siguientes 3 meses, que son los primeros 3 meses de este año, Estados Unidos, la economía, no solamente decreció ese 2,4%, sino encima un 0,3% menos, pues, por decirlo de esa manera, o un 0,3% negativo más, si usted quiere, ¿sí? De tal manera que el desplome en la actividad económica en realidad es de 2,7%. Y si me deja redondear, casi 3%. Si me deja redondear. Pero si quiere hacer que seamos bastante exactos, el desplome en actividad económica de un trimestre a otro es de 2,7%, que es un macro desplome. Sobre todo para una economía del tamaño de los Estados Unidos. Sobre todo. ¿Sí? Decir que, aparte, se reportó un ensanchamiento o engrandecimiento importante del déficit comercial al estar los negocios, las empresas de los Estados Unidos acaparando, acelerando la compra de bienes extranjeros para salvar estas compras de la inminencia de los aranceles prometidos por parte del presidente Donald Trump y no tener que subirlos de precio, obviamente. Hay que decir también que el sentimiento, la confianza
del consumidor de Estados Unidos cayó a su menor nivel desde la recesión de 1990. Mire, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Hay tantas cosas que decir, pero obviamente, a ver, por cierto, déjeme le digo otra cosa, por cierto, el primer trimestre del año, la economía de Estados Unidos, ok, bueno, entonces, nada más confirmar que la economía creció un 0,3%, es decir, marginal, un crecimiento marginal de solamente 0,3%, ¿sí? Entonces, déjeme le pongo esto en perspectiva. Para tener una caída en actividad económica de trimestre a trimestre de 2,7%, es una contracción mayor. Recuerde, el último trimestre del año pasado creció la economía 2,3. Esta primer trimestre creció 0,3%. Discúlpeme. Es que como estoy improvisando, me hice bolas yo solo. Discúlpeme. Déjeme, se lo aclaro bien. Efectivamente, la economía de Estados Unidos decreció en 0,3%. ¿Ok? Sí, la economía de Estados Unidos decreció en 0,3%. Se lo confirmo. ¿Ok? Si llega a decrecer en cualquier cifra durante el actual segundo trimestre que está corriendo en este momento, que es abril, mayo y junio, si llega a decrecer, se confirmaría oficialmente una recesión económica. Eso es para empezar. ¿Ok? Oficialmente, una recesión económica se considera oficial cuando la economía decrece por 2 trimestres consecutivos. ¿Sí? Pero pues eso es para ponerle nada más una medida. El hecho de que la economía haya decrecido en 2 trimestres consecutivos no le quita, no le da nada, no le quita, no alivia el hecho de que la economía decreció el primer trimestre. Entonces, para hoy, nosotros, en la técnica, estamos en recesión económica. En la técnica, porque la economía decreció un 0,3%. Estoy hablando de la economía de Estados Unidos, ¿sí? Bien. Si usted se fija en la historia, para que haya un desplome económico o de actividad económica, un desplome en la actividad económica de 2,7%, es decir, el 2,4% que se registró en el último trimestre del año pasado, es decir, el trimestre pasado, en el último trimestre del año pasado, y un negativo 0,3 en este trimestre es un desplome combinado o sumado de 2,7. Es un macrodesplome. Para que haya habido un macrodesplome de ese tamaño, y encima, déjeme le digo una cosa, enero fue de crecimiento, Enero fue de crecimiento. Este 0,3% se acumuló entre febrero y marzo nada más. Nada más entre febrero y marzo, ¿sí? Recuerde usted que la elección de Donald Trump en noviembre incluso dio un impulso a la economía de Estados Unidos, ¿se acuerda? Entonces, me parece a mí bastante apropiado, indicado, agregar aquí, conjeturar que el 2,4% que creció la economía de Estados Unidos en el último trimestre del año pasado, un gran componente de ese 2,4% se dio entre finales de noviembre y todo diciembre.
solamente por el efecto Trump, por el efecto de la elección de Trump. ¿Sí? Bueno. Enero fue de gran actividad económica también, seguramente un poco menor que la de diciembre, porque la de diciembre típicamente es el mes de más actividad económica del año en Estados Unidos, siempre, simplemente por la temporada. Y la curva de enero, siempre la curva de enero. Entonces, siempre hay, por tanto, una reducción típica, estacional, en la actividad económica de enero con respecto a diciembre. ¿Sí? Pero simplemente es estacional. ¿Sí? Aún así, la actividad económica de enero, ya estamos hablando del primer trimestre de este año, fue sólida y positiva como efecto de la elección de Donald Trump, que venía desde el noviembre anterior. ¿Sí? De tal manera que el decrecimiento total del trimestre de 0,3% se dio a partir del 20 de enero que toma posesión Donald Trump, a partir de entonces. Entonces, técnicamente, febrero y marzo fueron mucho más deprimidos económicamente que el 0,3%, ¿eh? ¿Sí? Ahora, si usted se fija en la historia, sobre todo si usted tiene edad, que lo haya vivido, pero si no, si se fija en la historia, para que haya un desplome en la actividad económica de ese tamaño, de esa envergadura, tiene que haber sucedido un evento muy chocante, literalmente, muy chocante, muy grande, muy fuerte. La pandemia, el COVID-19, para hablar de un macroevento más reciente, ¿sí? La pandemia, los ataques del 9/11, los ataques terroristas, un colapso financiero como el que se dio en el 2008, la explosión de la burbuja de la Internet de principios de este siglo. O sea, tiene que ser un evento de choque importante, cuasi catastrófico, para que se dé un bajón en actividad económica tan grande de un trimestre a otro. En este caso, ese gran evento catastrófico para la economía, porque es catastrófico para la economía, no estoy siendo sensacionalista, es catastrófico para la economía, las cifras, ahí está, tiene nombre y apellido, y es Donald Trump. Donald Trump. Ahora, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, lo hizo por medio de todo lo que yo le he informado aquí y lo que usted se ha enterado durante los primeros 100 días de su gobierno. Los aranceles y etcétera, etcétera. ¿Va? O sea, entonces todo eso ha hecho que la economía se desplome. ¿Sí? Todo eso. El señor es tan caradura, aquí sí que voy a decir que como todo buen político, ¿verdad? Porque no hay político que se responsabilice de una cosa así, pero es tan caradura como cualquier otro político, pero Donald Trump es tan caradura que se atreve y se atrevió y se atreve a culpar a Joe Biden de este desempeño de la economía, de este desempeño. ¿Sí? Joe Biden, cuando Joe Biden le entregó la economía creciendo 2,4%. Falta que le pregunten a Donald Trump qué hizo específicamente Joe Biden en los últimos días de su mandato para que haya explotado esta bomba de tiempo económica y la economía haya decrecido en 0,3%, porque con él creció 2,4% en el último trimestre. Falta que alguien le pregunte eso a Donald Trump a ver qué dice. Pero yo le tengo la respuesta, no hizo nada. Pues Joe Biden no hizo absolutamente nada. No hizo nada. Nada. En lo más mínimo. Y sin embargo, porque Joe Biden no hizo nada, es que realmente Joe Biden no hizo nada, no
No estoy tratando de minimizar algo que hizo, no, es que no hizo nada, realmente no hizo nada. Joe Biden venía volando en velocidad de crucero, a nivel de crucero, desde todo el 2024. No hizo nada. Y efectivamente, la economía trimestralmente venía perdiendo vigor, pero aún así estaba en 2,4%, que es muy buen desempeño para una economía como la de Estados Unidos. De tal manera que esto es efecto Trump 100%. Aquí tengo el dato. Mire, este dato que se dio a conocer este miércoles es por parte de el Buró de Análisis Económico. Hay que decir que en promedio, Joe Biden, o si usted quiere, en promedio durante la presidencia de Joe Biden, la economía de Estados Unidos se expandió trimestralmente casi 3% anual durante sus 4 años, en promedio. En promedio. ¿Ok? Casi 3% anual. El 2,4%, que es menos que el casi 3% anual promedio de toda la presidencia, el 2,4% del último trimestre del año pasado, es reflejo de lo que le decía yo, que en el último año, efectivamente, la economía de Estados Unidos venía perdiendo vigor. Después de un crecimiento muy importante desde el 2022. Venía perdiendo vigor. Y claro, si la tendencia hubiera continuado como tendencia, después del 2,4% del último trimestre del 2024, bueno, pues sería ser razonable esperar para el primer trimestre del 2025, es decir, para el siguiente trimestre, ¿qué le gusta? 2,2%, un 2,2%, ¿no? Una tendencia a la baja, un 2,3%, un 2,2%. Hombre, hubiera sido un bastante desacelerón si de trimestre a trimestre, con la tendencia que se esperaba, de trimestre a trimestre la economía hubiera caído al 2%. De 2,4 a 2% hubiera sido un bajón grande, ¿eh? O sea, y por encima de la tendencia que se venía anterior, por encima. O sea, hubiera sido una aceleración importante o un bump muy importante. Pero de 2,4 a negativo 0,3, literalmente en inglés, what the fuck. No es fácil, ¿eh? No es fácil lograr eso por cualquier motivo. Por cualquier motivo. Como le decía, se necesita un evento muy catastrófico, que se los enumeré hace un momento. Pero que sea solamente por mis pantalones, o sea, solamente porque Donald Trump quiso. No hubo ningún ataque terrorista sobre Nueva York, no hubo una pandemia, no hubo un macroterremoto mayor en Estados Unidos, no colapsó uno de los principales bancos de Wall Street. No, todo fue por decisiones del presidente de Estados Unidos. Simple y sencillamente, todo fue por decisiones del presidente de Estados Unidos. Si Donald Trump se hubiera encerrado en su recámara en la Casa Blanca
y calladito se hubiera visto más bonito y no hubiera dicho nada y no hubiera hecho nada, y en este momento todo el mundo nos preguntáramos dónde está Donald Trump, por qué no hemos sabido de él en 100 días, la economía estaría creciendo hoy mínimo tranquilo, 2%, si no es que 2,1, 2,2%, tranquilo, tranquilo, fácil. En cambio, decreció o creció negativamente 0,3%. No es fácil, de veras que no es fácil. Tienes que haberla cagado y muchísimo, y muy dedicadamente y concentradamente para lograr eso. Y este hombre lo logró. ¿Ok? Como le decía, él culpa a Joe Biden de esto, él culpa a Joe Biden, y ya avisó, por cierto, que si el próximo trimestre hay un desempeño similar, también va a culpar a Joe Biden. Ya lo dijo. Pues claro, obviamente, digo, pues, y sáquenme de ahí, ¿no? Pues si sáquenme de ahí, ¿es qué? Pues, es culpa de Joe Biden, ¿no? Pues claro, obviamente, él no se la va a echar. Pero bueno, lo que él diga es absolutamente lo de menos. De nuevo, pues que diga cómo, qué hizo Joe Biden. Pues si le decía Sleepy Joe, que porque no hacía nada. Y en este efectivamente no hizo nada. Joe Biden no hizo nada. Nada. Nadie puede señalar una decisión que haya tomado Joe Biden durante todo el 2024 como para decir esto fue lo que generó el desempeño que se dio durante los primeros 100 días de Donald Trump. Joe Biden le entregó una bomba de tiempo económica. No. En cambio, cualquiera le puede decir puntualmente decisión detallada tras decisión que Donald Trump tomó para presentar el desempeño que en este momento está presentando la economía de Estados Unidos. O sea, sin problema. Él dice que culpa a Joe Biden, pues adelante, pero nada que ver Joe Biden en lo más mínimo. Y de nuevo, si se repite un desempeño similar durante el segundo trimestre, recesión oficial. Ahorita ya estamos en recesión, no oficial, porque hay que cumplir con el estándar, pero ya la economía está decreciendo, punto, se acabó, ya, está decreciendo, punto. Ya, pues ya, es una recesión, ya, punto. Decirle que contrastantemente la economía de la eurozona se expandió en 0,4% durante el primer trimestre, de acuerdo a las lecturas preliminares oficiales. Y esto es bastante por encima del 0,2% que estaban esperando los economistas. Alemania, la economía más grande de la eurozona, creció por 0,2% durante el primer trimestre del año, oficialmente terminando con su recesión, porque Alemania sí tenía recesión económica de acuerdo a al estándar oficial, que son 2 trimestres consecutivos con crecimiento económico, y Alemania los presentó. Ahora, con este trimestre que sí creció marginalmente 0,2%, Alemania ya no está en recesión económica. La eurozona creció durante el primer trimestre 0,4%. Dentro de la eurozona, hay que decir que, de acuerdo a las cifras oficiales que se dieron a conocer este martes, la economía de España creció por arriba del promedio de la Unión Europea. España creció 0,6% durante el primer trimestre. Hay que decir que dentro de las economías desarrolladas del mundo, España es la única que se salvó de una estimado a la baja de crecimiento económico por parte del Fondo Monetario Internacional en su última perspectiva económica mundial. Por tanto, el FMI está pronosticando que España crecerá 2,5% este año
y un 1,8% durante el 2026. Todas las demás economías grandes, tanto las de la economía, las de la Unión Europea y también las de Estados Unidos, junto con Japón, recibieron perspectivas a la baja. Hay que decir que, sin embargo, España está creciendo menos que lo que hizo el año pasado. El año pasado creció 3,2%, de tal manera que la tendencia va hacia la baja, pero mejor que cualquier otra economía desarrollada. Así es que ahí tiene usted eso. Déjeme informarle también que Estados Unidos y Ucrania finalmente firmaron un acuerdo con el que Estados Unidos tiene acceso a los depósitos minerales de Ucrania y crea un fondo conjunto de inversión. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que este acuerdo muestra a Rusia que la administración Trump quiere y desea un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera en el largo plazo. Y son declaraciones bastante contundentes viniendo de un empleado de Donald Trump. Hay que decir que el marco de este acuerdo va al Parlamento de Ucrania para su aprobación definitiva. Pakistán asegura contar con inteligencia creíble que le indica que la India, su vecino, se dispone a lanzar un ataque militar en los próximos 2 o 3 días. Como usted sabe, las tensiones se han crecido entre ambos vecinos, armados nuclearmente, por cierto, después de un ataque que se dio en la zona de Kashmir, controlada por India, en la que murieron 26 turistas la semana pasada. Este ataque, India asegura que fue realizado por un grupo miliciano respaldado por Pakistán. Sin embargo, Pakistán niega esta aseveración. La Gran Bretaña informó que realizó un ataque conjunto con los Estados Unidos a el grupo militar Houthi en Yemen. El secretario de la Defensa de la Gran Bretaña, John Haley, dijo que esta misión, este ataque, tuvo como objetivo activos o edificaciones donde los Houthis construían drones que usan para atacar a los barcos mercantes que circulan por el Mar Rojo. Hay que decir que estos ataques conjuntos son los primeros en los que participa la Gran Bretaña desde que Donald Trump está en el poder. Por su parte, Israel dijo que su fuerza aérea atacó a operativos que presuntamente habían atacado a civiles druze en Siria. Y es que la semana pasada en ese país se desató la violencia sectaria cerca de la capital de Damasco, donde alrededor de 40 personas civiles han muerto. Siria dijo que desplegó a soldados para restaurar la seguridad y la estabilidad. Israel ya había amenazado con intervenir en los recientes encuentros, encontronazos entre las milicias druze y las fuerzas del gobierno de Siria.
a las cuales los líderes druze se oponen. Este miércoles entró en vigor en Somalia una ley que prohíbe la entrada a este país de cualquier persona que tenga pasaporte de Taiwán. Hay que decir que Taiwán asegura que Somalia no reconoce a la isla como un país independiente de China. Y su gobierno acusa a China de instigar esta prohibición y urgió a Somalia a inmediatamente revocarla. El problema de todo este asunto es que los lazos diplomáticos entre Taiwán y Somaliland, que es una región que Somalia dice que le pertenece, pero que clama ser independiente, y en la cual Taiwán se acercó a Somaliland, ha causado el enojo tanto de Somalia como de China. Por cierto, hablando de Taiwán, la economía de esta isla, la economía taiwanesa, está en franca explosión por un surgimiento explosivo de exportaciones globales por parte de las compañías tecnológicas que sobre todo estuvieron adelantando pedidos antes de que entraran en vigor los aranceles amenazados por Donald Trump. La economía de Taiwán se expandió en 5,4% anual durante el primer trimestre del 2025. La Agencia de Estadísticas de Taiwán, de manera inesperada, ajustó al alza su expectativa de crecimiento para Taiwán durante el 2025 a 3,6%. Hay que decir que Taiwán es un centro de producción de microprocesadores mundial y también, por supuesto, se ha beneficiado grandemente de un resurgimiento importante en la demanda de aparatos empoderados para la inteligencia artificial. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Es tiempo de celebrar los buenos momentos. de disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar. La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Mire, esta entrevista es muy interesante, la que le voy a presentar enseguida y a manera un poco más personal. Como usted sabe, yo viví más de 2 décadas en los Estados Unidos y yo soy muy creyente y le recomiendo a usted siempre buscar, porque sí, no porque la necesite. Bueno, siempre se necesita, de hecho, siempre se necesita la ayuda de un profesional. Siempre se necesita tener cerca, estar consultando con un profesional de la salud mental, por no decir un psicoanalista.
Es algo totalmente recomendable a cualquier adulto. Un psicoanalista es alguien que uno debería estar consultando de manera regular, no porque alguien piense que ahora sí lo necesito, ¿no? Yo creo que siempre se necesita, ¿no? Pero en ese sentido, como gran parte de mi vida adulta la pasé en Estados Unidos, que fue cuando empecé yo a conocer a psicoanalistas y etcétera, un pensamiento que a mí sí me venía en la cabeza, supongo que mucha gente lo piensa, pero definitivamente yo lo pensé, nunca más lo hablé con nadie, pero yo, siendo latinoamericano en Estados Unidos, yo siempre me cuestioné la calidad de el análisis, ayuda, consejo, diagnóstico, etcétera, que un profesional de la salud mental estadounidense pudiera darle a un latinoamericano, simplemente por las diferencias de todo. ¿Me explico? Porque, a ver, un latinoamericano se educa muy diferente en la calle, en la casa, que un estadounidense. ¿Sí? La manera de relacionarse del latinoamericano con su familia inmediata es diferente a la del estadounidense. La manera de relacionarse con sus amigos es diferente que la de un estadounidense. Entonces, yo siempre creí, pensé que me podía, o a un latinoamericano le puede ayudar mucho mejor en ese sentido, alguien que conoce básicamente de dónde viene, cómo fueron sus relaciones personales en base a lo que, de dónde se crió, ¿no? Cómo son sus relaciones con su padre, con su madre, en base a los estándares de América Latina que son diferentes a los Estados Unidos. Y siempre me pasó a mí eso por la cabeza. Pero yo me quedé con ese pensamiento y aquí estamos el día de hoy. ¿Dónde que me encuentro ahora, aquí en Costa Rica, con este programa, este laboratorio o este programa de la Universidad de Costa Rica, en donde científicos de esta universidad están precisamente haciendo estudios marcando no nada más esta diferencia que yo le estoy dando en cuanto a lo que es la psicología y la cultura del latinoamericano, pero también, por ejemplo, en el proceso de hacer medicinas. Las medicinas que nosotros consumimos aquí en América Latina son en su mayoría hechas en laboratorios europeos, norteamericanos, probados sobre pacientes norteamericanos y europeos que comen diferente que un latinoamericano, viven diferente que un latinoamericano, tienen temperaturas diferentes que un latinoamericano y todo es diferente a un latinoamericano. Hasta la cantidad de rayos de sol que consumen al año son diferentes, ¿no? Y entonces la UCR está identificando esto y se ha abocado a hacer este estudio. Ya voy a dejar que hable con nosotros precisamente la responsable de este estudio, Rebeca Campos Sánchez. Ella trabaja en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, dependiente de la Universidad de Costa Rica. Rebeca, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Bueno, un placer estar acá con ustedes. Te pido por favor que me des una disculpa por lo largo de la presentación. Dime, o qué puedes agregar tú a lo que presenté. Háblanos de lo que están haciendo ustedes a este respecto. Sí, bueno, los proyectos de investigación que realizamos en el área, ¿verdad? Porque yo simplemente represento uno de los laboratorios dentro de este centro de investigación de la UCR, donde nos enfocamos no tanto en el desarrollo de fármacos, pero sí en comprender cómo la genética de las personas, ¿verdad? Que es lo mismo que usted decía al inicio, ¿verdad? Dependiendo de dónde sos, ¿verdad? El componente genético de cada uno de nosotros es diferente. Y dependiendo de ese componente genético, puede ser que las personas reaccionen diferente a los medicamentos. Entonces, en algunos de los proyectos de investigación de algunos colaboradores en el laboratorio, ellos se han encargado de caracterizar la genética precisamente de las personas en Costa Rica, muy enfocado en enfermedades psiquiátricas, como lo mencionó usted al inicio. Y al caracterizar a estas poblaciones desde la perspectiva genética, nos damos cuenta que hay muchas diferencias, ¿verdad? Con estos pueblos del norte, no son a nivel de ambiente, sino que ya hay algo más adentro, ¿verdad? Que es este asunto de la genética que no la podemos cambiar. Entonces, cuando nos damos cuenta que los seres humanos, ese componente genético nos diferencia, sabemos que hay un impacto en los medicamentos que se están utilizando.
porque se fueron desarrollados en estas otras poblaciones, han sido validados, que ese es el problema, ¿verdad? Han sido validados en otras poblaciones. Entonces, Estás hablando de medicamentos para psiquiatría, como serían Prozac y ese tipo de medicamentos. realmente es cualquier tipo de medicina, Ah, ¿verdad? Que se haya desarrollado en otras latitudes. Y sabemos que hay un impacto. Simplemente es que en este laboratorio en particular ellos están enfocados en enfermedades psiquiátricas, pero básicamente el mismo contexto que estamos nosotros viendo a nivel genético aplica tanto para enfermedades psiquiátricas, cardiovasculares, todas las que uno se imagine neurodegenerativas. Ahora, esta problemática lleva existiendo desde siempre, desde toda la vida, porque pues, sí, esta es una realidad que siempre ha sido así. ¿Esta es la primera vez que ustedes en la Universidad de Costa Rica se han abocado a esto o es algo que lleva permanentemente sucediendo? ¿Cómo es esto? Pues bueno, los proyectos de investigación en el tema de ancestría, ¿verdad? Porque básicamente de lo que estoy hablando de este componente genético es sobre la ancestría, diferencias que hemos ido acarreando, ¿verdad? Simplemente por la historia genética de las poblaciones, cómo han sido conformadas a lo largo de la historia. Son estudios que hemos realizado por mucho tiempo, realmente. Sin embargo, hasta ahora es que empezamos a correlacionarlos un poco con el tema de la incidencia de algunas enfermedades, el potencial que tiene conocer este componente genético de ancestría, el impacto que puede tener en los medicamentos que estamos tomando. Y es que yo no sé si usted sabe de ejemplos, ¿verdad? Pero hay gente a la que le dan un medicamento y no le funcionó, ¿verdad? Entonces le tiene que cambiar a otro. Sí, Y no le funcionó, ponemos otro. Y el otro le da malísimo, ¿verdad? Entonces es claro. porque hay algo genético detrás que puede estar haciendo que las reacciones adversas que se desarrollen o qué tan bien o qué tan rápido esa persona responda a determinado medicamento puede deberse a la genética. Y a menos que nosotros conozcamos ese contexto, no vamos a poder dar efectivamente Ahora, a la gente las medicinas que realmente le hacen a, bien en un corto plazo. a la genética colectiva, ¿verdad? Estás hablando. Por un lado, la colectiva, conocer, ¿verdad?, qué sería lo más conveniente para nuestra población, porque también dentro de Costa Rica, por ejemplo, igual va a ser en diferentes regiones del mundo, tenemos diferencias, ¿verdad? Y uno con solo ir a ciertas regiones de nuestro país nos damos cuenta que la gente físicamente se ve diferente, la mayor cantidad de la población, y eso significa que también la genética difiere, por ejemplo, entre zonas costeras con respecto a Valle Central, inclusive zona sur y etcétera. Entonces ya sabemos que inclusive dentro del país hay grandes diferencias, pero ahora se habla mucho del tema de la medicina personalizada, ¿verdad? Tanto como grupo, como población, como individualmente. Y bueno, es un proceso, ¿verdad? En este proceso de conocimiento del efecto a lo que le llamamos la farmacogenómica, ¿cierto? Que es conocer cuál es tu genética, ¿verdad? Describir cuál es su genética antes de mandarle a usted el medicamento, precisamente para darle a usted el medicamento que es el correcto respecto a su genética, porque tu genética va a definir cuál es su metabolismo y cómo puede usted metabolizar esos medicamentos. Pero eso va más allá de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero en parte va relacionado. Pero ¿hacia dónde va lo que ustedes están haciendo? ¿Para qué lo están haciendo? Pues el objetivo es, en el caso de las investigaciones de este grupo de psiquiatría genética, es conocer más sobre la población en este grupo de enfermedades, ¿verdad? Porque conocer la genética... ¿Qué van a hacer ustedes con lo que descubran? Pues es un poco complicado, ¿verdad? Definir hacia dónde puede ir toda esta información. El objetivo científico siempre es conocer más, ¿verdad? Conocer más, definir cómo son las poblaciones, cuáles son la incidencia de estas enfermedades, cuáles son las mutaciones que son características de nuestra región para estas enfermedades. Y identificar ese componente genético. Ya después de ahí se puede pasar precisamente a evaluar cuál sería las medicinas que podrían ser más adecuadas para estas regiones y demás. Pero los proyectos de investigación están enfocados en ese conocimiento genético de la población para después pasar al siguiente nivel. ¿Qué es lo que o si nos pudieras compartir algo que hayan descubierto preliminarmente o hasta ahora en las investigaciones que están haciendo a este respecto? Pues, bueno, como le digo... Que te haya sorprendido, ¿no? Que salte a la vista.
Sí, bueno, básicamente, como le digo, es la parte genética, ¿verdad? La composición genética de las poblaciones. Se ha visto que, bueno, hay diferencias entre entre diferentes regiones del mundo y que particularmente a nivel científico y poblacional, cada vez más se van dando cuenta los científicos, entre más información vamos colectando, nos damos cuenta que a nivel genético somos diferentes, ¿verdad? Y Costa Rica ha venido a contribuir con ese conocimiento, porque hasta hace algunos años Latinoamérica era poco estudiado a nivel genético, ¿verdad? Entonces, de nuevo, todo lo que sucede en el norte nos lo importan a nosotros, Claro. inclusive en ciencia, ¿verdad? Entonces, ha sido muy valioso desde la perspectiva del área en la que yo sí trabajo, que es la genética de poblaciones, y el área de la psiquiatría genética, darnos cuenta que sí, particularmente Latinoamérica es bastante particular en ese sentido. Vemos grandes diferencias a nivel regional, pero también grandes similitudes. Eh, y bueno, esto nos viene a reforzar la idea de que cada vez tenemos que hacer más investigación para conocer a nuestras poblaciones en busca de, precisamente, ya sea medicinas, tratamientos, conocernos más eh, a un mayor detalle, ¿verdad? A nivel genético, para poder traer las medicinas, para poder traer los Eh, tratamientos, inclusive la prevención, ¿verdad? Con este conocimiento científico que estamos obteniendo. Esta es la primera vez, y creo que quiero ser más específico en la pregunta y en la respuesta. ¿Es la primera vez que la UCR está haciendo esto aquí en Costa Rica? No, realmente, como le digo, al menos los proyectos de comprender la composición genética de la población, desde hace años, uno de los primeros que trabajó inclusive en población indígena, porque hasta eso, ¿verdad? Nuestras poblaciones indígenas son otra historia, otra historia literalmente, ¿verdad? De cómo han ido ellos cambiando a lo largo del tiempo. Mm. Y entonces estos son estudios viejísimos de los años 80, ¿verdad? Claro, en ese momento la biología molecular que hacemos ahora era otra historia, ¿verdad? En ese momento lo que se analizaban eran se estudiaba el genoma, pero regiones muy particulares, muy contadas, 5, 10 regiones, 20 regiones. Ahora básicamente lo que hacemos es secuenciación del genoma completo de las personas, ¿verdad? Entonces la cantidad de información es cada vez más abundante, más compleja. Y Y bueno, ha requerido una evolución muchísimo mayor. Pero sí, a lo largo del tiempo cada vez se ha ido incrementando más este tipo de investigación, no solo en enfermedades psiquiátricas, también no necesariamente en el CIBCM donde estoy yo, pero sí se ha trabajado enfermedades como cáncer, diferentes tipos de cáncer, se ha claro. estudiado también enfermedades del metabolismo de lípidos, otras enfermedades un poco más le llamamos las enfermedades mendelianas, genéticamente Eh, mendelianas. Entonces, ha habido como muchísima investigación en este tema a lo largo de los años. Ahora, Rebeca, supongo que tú tienes colegas en otros países de América Latina que están haciendo exactamente lo mismo en sus propios países. Sí, sí, al menos hay redes que han surgido, que han permitido precisamente cada vez más apoyarnos unos a otros. Estos proyectos de investigación no son nada económicos, pero demasiado valiosos. Entonces, Eh, muchos de estos esfuerzos involucran financiamiento internacional, colaboraciones internacionales. Y recientemente hay una nueva red bueno, y un nuevo proyecto que ha surgido, que se llama Latin Genomes. Y la idea de este proyecto es poner en el contexto de Latinoamérica cuáles son los proyectos de investigación que se han realizado, no tanto los que están enfocados en conocer la ancestría, sino también los proyectos que se han desarrollado viendo enfermedades en Latinoamérica y ponerlos como todo en un mapa, ¿verdad? Para saber qué es lo que cada vez conocemos, qué nos hace falta conocer más, tanto de enfermedades comunes como enfermedades raras. Y sí, la verdad es que yo estoy muy contenta porque esto ha sido de hace un par de años para acá, donde estamos viendo cada vez más investigación colaborativa a nivel de Latinoamérica. Y eh, es realmente muy emocionante, muy a- bonito. Académica, ¿no? Porque Sí. déjame te pregunto, en el caso de ustedes, eh, de quién se va? Es decir, ¿están ustedes solos? ¿Qué tanta es la colaboración, si es que la hay, entre alguna empresa, alguna farmacéutica?
No sé si el gobierno, otras universidades, ¿qué tanta colaboración hay? Pues a nivel de empresas privadas, no, realmente, ni de farmacéuticas a veces, Pues porque a Rebeca, ellos les interesa que usemos de los mismos medicamentos que han desarrollado por muchos años, ¿verdad? Aunque no nos sirvan. Entonces, el financiamiento viene más desde la academia, realmente. Eh, Otro financiamiento ha venido, por ejemplo, de instituciones de Estados Unidos, del NIH, por ejemplo, de otras instituciones, inclusive en Europa, que han tenido interés en conocer un poco más de esta, le llamamos la diversidad genética de las poblaciones, y en el contexto también de las enfermedades. Nuestro país sí ha financiado algunos componentes de las investigaciones, no tanto como quisiéramos, ¿verdad? Sin embargo, cada vez más se está dando ese enfoque, ¿verdad? Que inclusive lo que hacemos investigación se puede hacer esa traslación a aplicaciones más clínicas, inclusive. Pero bueno, este es un proceso bastante más complejo que tal vez los proyectos de investigación en este momento no están buscando, pero se esperaría que el impacto inclusive llegue a ser después a nivel sí, de la salud social, ciertamente. Esa es claro. la meta final, pero siempre tenemos que hacer investigación básica para iniciar y ya después irnos moviendo con ese conocimiento que desarrollamos a generar voz en las políticas. Claro. ¿Hay algún lugar a donde los seguidores puedan acudir para conocer más sobre el trabajo que ustedes están realizando? Pues sí, podrían comunicarse bueno, buscar la página de internet del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular. Tenemos también las redes sociales y los teléfonos están ahí abiertos. Estamos todos los días de la semana realmente haciendo investigación al respecto. Y las publicaciones científicas, por supuesto, de todos los colaboradores en esta rama. Bien, pues Rebeca Campos Sánchez, que actualmente trabaja en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Muy interesante, Rebeca. Con mucho gusto y gracias por la invitación. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, vamos a cerrar esta emisión invitando a participar con nosotros a nuestro buen amigo que se une este miércoles, a nuestro buen amigo polemista, excelente comunicador, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Todo muy bien, Padilla, ¿cómo vas vos? Muy bien, aquí con esta interesante entrevista, señor. Sí, ya lo vi. Bueno, la novedad acá, Alberto, te estaba escuchando, pero bueno, veo que te sumas a la legión de personajes acá en Estados Unidos que dicen que poco menos que el cielo se ha desplomado. No, bueno, a La ver, economía de Estados Unidos por estos datos que han aparecido. será usted quien nos especifique qué acción tomó Joe Biden para ponernos en este punto de un decrecimiento de la economía de 0,3%? Vamos por parte. Por favor. La contracción del 0,3% en el primer trimestre del 2025 se debió en gran parte a la acumulación de importaciones masiva que hicieron las compañías frente en ese periodo a esta situación de incertidumbre que se estaba debatiendo mucho sobre las tarifas. Recordemos que las importaciones se restan a la hora de obtener los resultados del Producto Interno Bruto, ¿no? El tema es que si restan las importaciones y también incluyes en esto la cantidad masiva de empleo público que se ha eliminado, eso es lo que influye fundamentalmente en esta data, ¿no? Ahora, lo interesante, y estoy viendo los datos acá, es que la inversión en empleos nuevos y el crecimiento es del 22% en este trimestre. O sea, ninguna compañía va a invertir para generar empleos si tiene ante sí un futuro sombrío, ¿no? Las exportaciones también han aumentado. El Distrito Atlanta de la Reserva Federal estima que en el segundo trimestre el crecimiento del Producto Interno Bruto va a ser positivo de 2%.
0.4%, ¿no? Entonces, lo que a mí me queda claro de esto es que los datos que vos vas buscando en el informe que salió son todos positivos y que están compensados, digamos así, a la baja por este aumento masivo de las importaciones, que reitero, se restan del informe del Producto Interno Bruto, y por la cantidad masiva también de empleos del gobierno federal que se han eliminado. Ahora, obviamente que con Biden la economía, vos decís que crecía, pero a un costo muy alto para la economía en el futuro. Te quiero recordar que durante Biden el déficit fiscal para el 2024 fue de 1.83 billones de dólares o trillones en inglés. Fue la cantidad más alta de déficit fiscal registrado después de la pandemia. Sabemos que el déficit fiscal, el gobierno para cubrirlo o tiene que tomar deuda, que tiene una cantidad impresionante, escalofriante de deuda, o tiene que emitir, que eso es lo que genera inflación. Yo creo que este dato no debería preocuparte tanto, Alberto, si tenemos en cuenta que esto es una foto nada más. Te vuelvo a decir, hay otros renglones de la economía en cuanto a empleo, en cuanto a inversión. El desempleo sigue en el 3.8%, que son datos optimistas, ¿no? Así para redondear. ¿Usted adelanta que el segundo trimestre va a ser mejor que este? Es lo que dice un informe de la Reserva Federal del Distrito de Atlanta, ¿no? Que va a aumentar a más de 2% el segundo trimestre. Bueno, pues ya veremos. Señor Dado, muchísimas gracias como siempre. A la orden, Padilla. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.